Un millonario marido deja a su esposa embarazada de 8 meses en una gasolinera remota y conduce hasta un resort de playa. Ella era de noche oscura. La única luz provenía de los faros del elegante deportivo negro que atravesaba la autopista vacía. En el interior, Cla estaba sentada en el asiento del pasajero. Una mano descansaba sobre su vientre hinchado y la otra agarraba firmemente el apoyabrazos. Estaba embarazada de 8 meses, agotada e incómoda. El largo viaje había dejado su cuerpo dolorido, pero más que eso, algo se sentía fuera de su esposo Ryan Sterling, un hombre de negocios rico y poderoso. Apenas había dicho una palabra durante las últimas 2 horas. Sus agudos ojos azules permanecían fijos en la carretera. Sus dedos tamborileaban contra el volante y la irritación cada vez que ella se movía en su asiento. Cla se aclaró la garganta suavemente. Ryan, ¿podemos parar un minuto? Necesito ir al baño. Dejó escapar un suspiro de frustración, agarrando el volante un poco más fuerte. ¿No puede esperar? Lo he estado sosteniendo durante casi 1 hora. Murmuró tratando de mantener la voz tranquila. Por favor. Ryan, sin decir palabra, tiró del auto hacia la siguiente salida y entró en una pequeña gasolinera poco iluminada de la autopista. Clare exhaló aliviada. Seré rápida, prometió. Extendió la mano hacia la manija de la puerta. Ryan no respondió. Dudó por un momento. Lo miró. Su mandíbula estaba tensa. Su expresión era ilegible. Algo no estaba bien, pero estaba demasiado cansada para cuestionarlo. Salió del auto caminando como un pato hacia el baño de la gasolinera, sin darse cuenta de que esta era la última vez que volvería a ver ese auto. Cla se lavó las manos. Respiró hondo frente al pequeño espejo rayado. Solo un poco más, se susurró a sí misma. Pronto estaría en casa. Pronto podría descansar. Se secó las manos y salió al aire frío de la noche. Pero algo estaba mal. El lugar donde Ryan había estacionado estaba vacío. Se congeló. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras sus ojos recorrían el estacionamiento de la gasolinera. Ryan llamó. El pánico subió por su garganta. Silencio. Buscó a tientas su teléfono. Sus manos temblaban mientras marcaba su número. Sonó 1 vez, 2 veces, luego apareció un mensaje en su pantalla. Un solo mensaje de texto de Ryan. Terminamos. Cuídate. La respiración de Cla se entrecortó. Parpadeó mirando las palabras. Su mente se negaba. Para procesarlo, sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. Llamó una y otra vez directo al buzón de voz. No, esto no podía estar pasando. Su visión se nubló cuando la verdad la golpeó. La había dejado sola, embarazada en medio de la nada. Cla se quedó congelada, su cuerpo temblando, su corazón martilleando en su pecho. Esto no fue solo un error. Ryan no la había olvidado. Él había planeado esto. Su estómago se retorció dolorosamente cuando otro pensamiento se deslizó en su pantalla. Si él no estaba aquí, entonces ¿dónde estaba? Casi como si el universo quisiera responderle. Otro mensaje apareció en su pantalla. Esta vez no era de Ryan, era de un número desconocido. Una foto. La sangre de Cla se heló. Era Ryan en un resort de playa de lujo con otra mujer, Vanessa, la mujer que Claire había sospechado durante meses, la mujer que Ryan siempre había descartado como solo una amiga. Y ahora aquí estaban, copas de champán en mano, sonriendo, riendo, celebrando. Cla sintió que sus rodillas se debilitaban. Las luces de la gasolinera zumbaban sobre ella, el mundo a su alrededor girando, inclinándose. Su esposo, el padre de su hijo, la había dejado aquí para pudrirse y no iba a regresar. El aire frío mordió la piel de Claire mientras permanecía inmóvil en el estacionamiento vacío de la gasolinera. Sus manos temblaba alrededor de su teléfono, su respiración entraba en jadeos superficiales e irregulares. Ryan se había ido, la había dejado aquí sola, abandonada, embarazada de 8 meses, sin ningún lugar a donde ir. Cerró los ojos con fuerza tratando de contener el pánico abrumador que crecía en su pecho. Creo que metió la mano en el bolsillo de su abrigo buscando efectivo. Nada. Ryan le había quitado la billetera, sus tarjetas de crédito, incluso su identificación. No tenía dinero, no había forma de llegar a casa. El empleado de la gasolinera ya había cerrado las puertas por la noche. El tenue letrero de cerrado parpadeaba burlonamente hacia ella. Se giró hacia la carretera, escaneando la oscuridad en busca de
Faros nada, solo una carretera vacía que se extendía por millas en ambas direcciones, tragada por la vasta noche abierta. Luego la primera gota de lluvia golpeó su mejilla, y luego otra. En segundos el cielo se abrió enviando un frío, un aguacero implacable se estrellaba contra su clase. Ajustó el abrigo temblando violentamente, sus botas salpicaron contra el pavimento mojado, mientras se obligaba a moverse para hacer algo más que quedarse allí parada ahogándose en la impotencia, pero con cada paso su cuerpo se sentía más pesado, el peso del agotamiento, de la angustia de la traición presionándola como una fuerza invisible. Luego un dolor agudo atravesó su abdomen. Jadeó doblándose, agarrándose el estómago. No, no, no ahora. Su respiración salió en jadeos cortos y desiguales. Otra ola de dolor, una contracción. Apenas podía pensar a través de la neblina del pánico, pero en el fondo sabía que era demasiado pronto. No se suponía que tuviera al bebé todavía, pero a su cuerpo no le importaba. Otra contracción golpeó más fuerte, esta vez obligándola a tropezar contra una farola. El mundo nubló su visión, oscureciéndose en los bordes. Necesitaba ayuda ahora, pero no había nadie, ni autos, ni voces, solo la lluvia, el viento y el sonido de su propia respiración trabajosa. Iba a colapsar aquí sola en medio de la nada. Su hijo, su bebé, estaba en riesgo, y no había nada que pudiera hacer. Justo cuando sintió que sus rodillas comenzaban a doblarse, un par de faros atravesó la noche. Un vehículo. Intentó levantar la mano para saludar, para gritar, pero su fuerza se estaba desvaneciendo. El auto disminuyó la velocidad, luego el motor se apagó. La puerta del conductor se abrió, una figura alta salió sosteniendo un paraguas para protegerse de la lluvia. Se movió hacia ella rápidamente, la preocupación escrita en su rostro. Señorita, ¿está bien? Clare parpadeó a través de la lluvia, apenas capaz de distinguir sus rasgos. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Otra contracción atravesó su cuerpo enviándola al colapso. Hacia adelante, unos brazos fuertes la atraparon justo a tiempo antes de que la oscuridad se tragara su agujero. Escuchó su voz baja, constante y urgente: te tengo. El mundo se sentía distante, como si estuviera flotando entre la conciencia y la oscuridad. Cla apenas registró la sensación de ser levantada a unos brazos fuertes envolviéndose alrededor de su cuerpo tembloroso. La lluvia seguía cayendo, pero ya no estaba sola en la tormenta. En algún lugar cercano una voz habló baja, constante, urgente: quédate conmigo, señorita, solo espera. Quería responder, decir lo estoy intentando, pero las palabras no salían. Su cuerpo se había rendido en ella. Entonces calor, una puerta de auto abriéndose, el aroma de asientos de cuero en lino limpio, el sonido de un motor rugiendo a la vida. Se estaba moviendo, y luego, justo cuando su cuerpo finalmente sucumbió al agotamiento, oscuridad. Lo siguiente que Claire supo fue que estaba despertando con brillantes luces fluorescentes y el sanestéril de antiséptico. Sus párpados se sentían pesados, pero los forzó a abrirse. Paredes blancas, el pitido rítmico de un monitor cardíaco, un hospital. Por un momento el pánico se apoderó de ella. Su bebé jadeó tratando de incorporarse, pero una mano suave y airada la presionó hacia abajo con suavidad. Una voz dijo: «Estás a salvo». La visión de Claire se aclaró y se encontró mirando fijamente el rostro de un hombre que nunca había visto antes. Un cabello alto y oscuro, ligeramente despeinado. Ojos amables. No Ryan. ¿Alguien más? Alguien genuino. Donde su garganta estaba seca, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Dónde estoy?», respondió él, ajustando la manta sobre ella. «Te desplomaste por el agotamiento y el estrés. Tu bebé está bien, pero necesitas descansar». Cla parpadeó, tratando de reconstruir cómo había llegado allí, y luego todo se derrumbó. Ryan, la gasolinera, el mensaje de texto, la foto de él con Vanessa. Un dolor agudo se retorció en su pecho. Pero antes de que pudiera ahogarse en el recuerdo, el hombre habló de nuevo. «Te encontré al costado del camino. Apenas estabas consciente, tenía que traerte aquí rápido». Su tono era tranquilo, pero había un borde persistente de preocupación. Clare tragó saliva sintiendo crecer el nudo en su garganta. «Tú me salvaste». Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. «Supongo que podrías decir». Que lo miró fijamente, procesando sus palabras. «¿Quién eres tú?», respondió él, ajustando la manta sobre ella. «Tu bebé está bien, pero necesitas descansar». Respondí: «El doctor. Iba de camino a casa cuando te vi bajo la lluvia». Un doctor. Su salvador no era cualquiera. Era un hombre que había dedicado su vida a salvar a otros, y ahora también la había salvado a ella. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos.
Entonces Daniel se recostó en su silla, cruzando los brazos. Cla, necesito preguntarte algo. Su mirada se posó en él. Sabía su nombre. El hospital verificó tu identificación mientras estabas inconsciente. Él explicó como si leyera su mente y noté algo extraño. Se puso rígida. No tenías ningún contacto de emergencia en la lista. Nadie a quien llamar. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Dónde está tu esposo? Clare sintió como si le hubieran succionado el aire de la habitación. La pregunta la hirió profundamente y la obligó a revivir la traición de nuevo. Podía mentir, decir que Ryan solo estaba de viaje de negocios, que pronto estaría aquí, pero al mirar a Daniel, este hombre que la había salvado, que la había tratado con nada más que amabilidad, sabía que no podía. Le temblaron los labios. Él me dejó. Daniel. La mandíbula se tensó. ¿Qué quieres decir con qué te dejó? Su voz era más suave ahora, pero había algo peligroso debajo. Clare inhaló temblorosamente, mirando hacia abajo. En sus manos estábamos en un viaje por carretera, se detuvo en una gasolinera, me dijo que entrara y luego simplemente se fue. La expresión de Daniel se oscureció. Tienes 8 meses de embarazo. Ella soltó una risa rota. Confía en mí. Lo sé. Un latido de silencio. Entonces Daniel se pasó una mano por el pelo sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Y dónde está ahora? Clare tragó saliva más allá del nudo en su garganta. En un resort de playa con su amante. Las palabras se sintieron como ácido saliendo de su lengua. Todo el cuerpo de Daniel se puso rígido por un momento. Él no habló entonces. Ese bastardo, el puro disgusto en su voz la sorprendió. No lástima, no simpatía, vacía rabia. A por ella. Su Cla parpadeó sobresaltada por la forma en que su pecho se apretó, no con tristeza sino con algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de estar protegida. Daniel exhaló lentamente tratando de recomponerse. Mira, dijo su voz más tranquila ahora, pero aún firme, no tienes que contarme todo, pero necesito que sepas algo. Ella encontró su mirada. No estás solo. La respiración de Cla se atascó. No lo estoy. No. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tienes ningún lugar a donde ir, nadie a quien recurrir, y no puedo en conciencia dejarte salir de aquí sin ningún plan. Ella lo miró fijamente, la incredulidad inundando sus venas. ¿Por qué haces esto? Susurró. Daniel sostuvo su mirada firme. Porque alguien debería haberlo hecho por ti hace mucho tiempo. Un nudo se formó en su garganta. Había pasado tanto tiempo creyendo que no valía la pena salvarla, que nadie elegiría quedarse nunca, pero este hombre, este extraño, se había detenido por ella bajo la lluvia, la había traído aquí, le había prometido que no estaba sola, y por primera vez en años Clare sintió que algo se agitaba dentro de su esperanza. Los días se desdibujaron juntos después de que Cla fuera dada de alta del hospital. Su cuerpo todavía estaba débil, pero gracias a la inquebrantable amabilidad de Daniel no estaba enfrentando esto sola. Había esperado que la dejara en un refugio o tal vez en un motel, pero en cambio te quedarás conmigo hasta que averigüemos algo. Él había dicho. Ella había estado demasiado agotada para protestar, y así fue como Cla se encontró en la casa de Daniel Carter. Su casa no se parecía en nada a la fría y estéril mansión que había compartido con Ryan. Era cálida, llena de libros, mantas suaves y el aroma del café recién hecho. Por primera vez en años Clare se sintió segura. Daniel había preparado una habitación de invitados para ella, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba: almohadas adicionales para su dolor de espalda, calcetines calientes e incluso una pila de libros para bebés en caso de que te aburras. Había bromeado, pero era la primera vez en mucho tiempo que alguien había pensado en ella. Consuelo le hizo oprimir el pecho de una manera que no podía explicar. Daniel se aseguró de que asistiera a todos los chequeos prenatales, llevándola él mismo a la clínica. No rondó, no presionó para obtener detalles sobre su pasado, pero su presencia era firme como un ancla que la impedía alejarse. Sin embargo, Cla todavía estaba luchando por dejar atrás el pasado. Había noches en las que se despertaba con un sudor frío. El recuerdo de la traición de Ryan la asfixiaba. Se sentaba en el borde de la cama con la mano apoyada en su vientre, susurrando suaves palabras tranquilizadoras a su bebé. Estamos bien ahora, murmuraba. Estaremos bien. Y en el silencio de la casa oía a Daniel moverse como si supiera que necesitaba oír a otra persona respirar cerca. Nunca preguntaba si se quedaba despierto a propósito, y nunca lo mencionó. Una mañana, mientras Cla estaba sentada a la mesa de la cocina mirando la taza de té que Daniel le había preparado, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Durante tanto tiempo que Ryan la había definido por su riqueza, su poder, su
Crueldad había sido su esposa, su posesión, su ocurrencia tardía, y ahora no tenía nada a su nombre, pero tal vez, solo tal vez eso era algo bueno. Tenía una pizarra en blanco, una oportunidad de convertirse en alguien nuevo. Levantó la barbilla, determinación parpadeando en sus ojos. Quiero conseguir un trabajo, dijo Daniel. Levantó la vista de la revista médica que había estado leyendo. ¿Estás seguro?, preguntó. Si ella asintió firmemente. No puedo sentarme aquí sintiendo lástima por mí mismo, necesito pararme sobre mis propios pies. Daniel la estudió por un largo momento, luego una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Está bien, dijo, deja que te busque algo, y así como así Claire Sterling dejó de ser una mujer definida por su pasado y comenzó a convertirse en la mujer en control de su futuro. Las olas rompían contra la orilla, el sol dorado proyectaba su cálido resplandor sobre el lujoso Beach Resort. Ryan se recostó en su cabaña privada, un cóctel en la mano. Sus costosas gafas de sol protegiendo sus ojos del resplandor de la tarde. Frente a Vanessa, su amante, rió mientras se desplazaba por su teléfono. Estás mucho mejor sin ella, ronroneó extendiendo la mano para arrastrar sus dedos por su brazo. Ryan sonrió. Por supuesto que lo soy. Claire había sido una carga débil, frágil, aburrida. Ahora era libre para disfrutar de su dinero, su juventud y la compañía de una mujer que realmente sabía cómo divertirse. Tomó otro sorbo de su bebida completamente despreocupado. Claire se había ido y nunca tendría que volver a pensar en ella, pero mientras Ryan estaba ocupado disfrutando de su falsa sensación de seguridad, el mundo exterior estaba ardiendo. Internet había explotado. Comenzó con un video filtrado de una cámara de seguridad, un clip corto granulado pero condenatorio. De todos modos, las imágenes mostraban el estacionamiento de una gasolinera a altas horas de la noche, una mujer muy embarazada, Claire saliendo de un elegante auto negro. Momentos después el auto se alejó a toda velocidad dejándola atrás, sola, confundida, abandonada. La marca de tiempo en el video confirmó todo. Ryan Sterling había dejado a su esposa muy embarazada en medio de la nada, y en cuestión de horas el clip se había vuelto viral. Internet estalló en furia. ¿Cómo pudo alguien hacer esto? Ella estaba embarazada de su hijo y él la dejó como basura. Ryan Sterling es un monstruo. La gente cavó más profundo para descubrir la verdad sobre la infidelidad de Ryan. Surgieron artículos sobre cómo había estado en un resort de lujo con Vanessa pocos días después del abandono de Claire. Pronto, hashtags como Justicia para Claire y Boicot a Sterling Corp comenzaron a ser tendencia mundial. No fue solo indignación en las redes sociales, se convirtió en una pesadilla corporativa. La empresa de Ryan, Sterling Enterprises, era una de las mayores firmas de inversión del país, pero su éxito dependía de la imagen pública y la confianza de los inversores, y ahora ambas se estaban desmoronando como clientes retirados. Los precios de las acciones se desplomaron. Los principales socios se distanciaron. Comenzó una investigación formal sobre la ética de Ryan, y lo peor de todo, su junta directiva celebró una reunión de emergencia para discutir su eliminación de la empresa. Ryan pasó de ser un millonario respetado a un hombre cuyo nombre era sinónimo de traición y desgracia. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, Vanessa se volvió contra él. En el momento en que Vanessa se dio cuenta de que el dinero y la reputación de Ryan se estaban derrumbando, ella cambió de la noche a la mañana. Cariño, no te preocupes. Ryan le había dicho cuando vio los titulares por primera vez, esto pasará. Pero Vanessa no era estúpida, había estado con él por el estilo de vida. Lujos, el poder. Ahora Ryan era mercancía dañada y Vanessa Sterling no. Vanessa Jacobs no tenía ningún interés en quedarse en un barco que se hunde, así que hizo sus maletas, vació la tarjeta de crédito que él le había dado y le dejó con una sola nota en la mesita de noche del hotel. UPS, parece que lo perdiste todo, supongo que me despediré ahora, diviértete limpiando tu desastre. Y así como así Ryan Sterling, una vez un hombre que lo tenía todo, ahora era un hombre que no tenía nada, y la peor parte, Cla nunca había levantado un dedo para destruirlo, lo había hecho todo por su cuenta. El golpe en la puerta llegó tarde en la noche. Cla acababa de terminar de guardar la última ropa de bebé que Daniel la había ayudado a elegir, sintiéndose más ligera que en meses. Su vientre estaba más redondo ahora, su fecha de parto se acercaba rápidamente, pero por primera vez en mucho tiempo. No tenía miedo del futuro, estaba lista para el entonces. Toc toc toc, sus dedos se congelaron en la tela de un pequeño mono.
Algo en el sonido se sentía mal, se suponía que Daniel no regresaría hasta dentro de una hora y nadie más venía sin avisar. Lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, se movió hacia la puerta. Cuando ella la abrió, Ryan se quedó allí, la respiración de clase quedó atrapada en su garganta. Por un momento ella simplemente se quedó mirando, incapaz de procesar que él realmente estaba aquí, pero él era Ryan Sterling, su exmarido, el hombre que la había abandonado, el hombre que la había dejado sufrir. Mientras huía con otra mujer, estaba en su puerta, no luciendo para nada como el hombre que recordaba. Su traje, una vez perfectamente entallado, estaba arrugado, su rostro, siempre afeitado, ahora estaba ensombrecido por una barba incipiente, y sus ojos, una vez afilados, arrogantes, estaban llenos de desesperación. Claire, su voz era orar, casi suplicante. Ella no dijo nada, agarrándose al borde de la puerta mientras luchaba contra el impulso de cerrarle en la cara, pero Ryan tomó eso como una invitación a dar un paso adelante. Por favor, él continuó, yo solo quiero hablar. Claire levantó la barbilla, su voz fría y firme, porque Ryan exhaló bruscamente, pasando una mano por su cabello. Despeinado, cometí un error, él admitió apretando la mandíbula. Nunca debí haberte dejado. Sus dedos apretados en el marco de la puerta, y aún así lo hiciste. Su garganta se movió, no estaba pensando con claridad. Claire, yo era estúpida, egoísta, yo no sé qué se metió en mí. Claire soltó una risa sin humor. Lo hago. La cara de Ryan se retorció en confusión, lo que ella dio un paso adelante ligeramente, su voz como hielo. Pensaste que era débil, se estremeció. Pensaste que no tenía a dónde ir, que me derrumbaría sin ti, que volvería arrastrándome, suplicando que me tomaras en sus labios curvados en algo que no era exactamente una sonrisa. Pero adivina que Ryan se llevó una mano a su vientre hinchado. Sobreviví. Los ojos de Ryan parpadearon hacia su vientre, la comprensión finalmente lo golpeó. Ella ya no lo necesitaba nunca más. Su rostro se tensó y él luchó por palabras. Por favor, lo perdí todo. Vanessa me dejó en el momento en que las cosas se pusieron mal. Mi empresa se fue, mi reputación destruida. Él dio un paso más cerca, extendiendo la mano. Siempre fuiste lo mejor en mi vida, y yo estaba demasiado ciego para verlo. Pero ahora ella se apartó antes de que él pudiera tocarla, su estómago retorcido, no con tristeza, no con anhelo, sino con disgusto. Él no estaba aquí porque la amaba, él estaba aquí porque no tenía a nadie más, y ella se negaba a ser su segunda opción. Claire respiró hondo, mirando a Ryan directamente a los ojos. Tú eres, no lamento que me hayas dejado, dijo con calma. Lamento haber seguido adelante sin ti. Ryan abrió la boca, pero no le salieron las palabras porque sabía que ella tenía razón. Retrocedió un paso y apretó la mano. Pomo de la puerta. No puedes volver ahora, Ryan, no después de todo. Ella le dio una última mirada, no con odio, no con ira, sino con algo aún peor, indiferencia. Encontré la felicidad sin ti, dijo simplemente, y ya no te necesito. Luego cerró la puerta en su cara, y esta vez fue Ryan Sterling quien se quedó de pie en el frío. La noche estaba tranquila excepto por el pitido rítmico de los monitores del hospital y las ocasionales voces apagadas de las enfermeras que pasaban. Claire yacía en la cama del hospital, su cuerpo exhausto pero su corazón lleno de una manera que nunca antes había conocido. En sus brazos, envuelto en una suave manta blanca, estaba su hijo recién nacido, pequeño, perfecto, suyo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras trazaba su Springer a lo largo de su delicada mejilla. Lo logramos, bebé, susurró su voz temblorosa. Logramos cruzar la habitación. Sentado en una silla junto a su cama, Daniel los observó a los dos con silenciosa admiración. Él había estado allí en cada paso del camino, sosteniendo su mano cuando las contracciones se volvieron insoportables, susurrando palabras de aliento cuando ella pensó que ya no podía empujar más, asegurándose de que los médicos y las enfermeras le dieron el mejor cuidado posible. Y ahora él todavía estaba aquí, aunque ella no lo culparía si se hubiera ido después de asegurarse de que estaba a salvo. Pero no lo hizo, y algo en eso hizo que su pecho doliera de la mejor manera posible. Daniel se puso de pie y caminó hacia ella, sus movimientos cuidadosos como si tuviera miedo de perturbar el momento de paz. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Claire lo miró con los ojos cansados pero más suaves que antes, como si finalmente hubiera despertado, admitió. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Es hermoso, dijo Daniel mirando al bebé en sus brazos al igual que su madre. Claire sintió sus mejillas calentarse, pero no apartó la mirada esta vez porque por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de huir del afecto. Daniel dudó por un momento antes de volver a hablar. Claire, necesito decirte algo. Su corazón dio un vuelco. No me debes nada, comenzó, su voz firme. No te ayudé porque esperaba algo a cambio. Te ayudé porque yo
exhaló, sacudiendo la cabeza con una pequeña risita, porque me preocupo por ti más de lo que esperaba. Su respiración se atascó en su garganta. Daniel, no tienes que decir nada ahora, interrumpió suavemente, solo quiero que sepas que estoy aquí y quiero estar aquí para ti, para lo que venga después. El peso de sus palabras se instaló en lo profundo de su corazón. Él no estaba haciendo promesas que no pudiera cumplir, él no estaba pidiendo nada que ella no estuviera lista para dar, él simplemente se estaba ofreciendo a sí mismo, y por primera vez en su vida, Clay se permitió aceptar el amor en lugar de simplemente sobrevivirlo. Tomó su mano. Entrelazando sus dedos, creo que susurró sonriendo por primera vez en lo que parecía una eternidad, que quiero que estés aquí también. Y cuando Daniel le apretó la mano en silenciosa comprensión, Clay supo que finalmente había encontrado su verdadera felicidad. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas, proyectando un resplandor dorado sobre la acogedora sala de estar. El sonido de un suave tintineo llenó el aire mientras Clay mecía a su bebé suavemente en sus brazos, su hijo, su hermoso y fuerte niño pequeño. Estiró sus pequeños dedos hacia ella, sus cálidos ojos marrones llenos de inocencia y confianza, y a su lado observándolos con silenciosa devoción. 11 estaba Daniel, su nueva vida había comenzado, y por primera vez en años Clay sintió libre después de salir del hospital. Clay había esperado sentirse perdida, no tenía dinero ni trabajo ni un plan real, solo un recién nacido y un corazón que lentamente estaba aprendiendo a sanar, pero Daniel había estado allí ofreciéndole su hogar hasta que ella descubriera las cosas. Quédate todo el tiempo que necesites, él le había dicho al principio. Ella se había resistido, no estaba acostumbrada a depender de nadie, pero Daniel nunca la trató como una carga, en cambio la trató como alguien por quien valía la pena quedarse. Mientras Clay estaba reconstruyendo su vida, Ryan estaba viendo su desmoronarse, el escándalo lo había arruinado. Sin compañía, sin dinero y sin reputación que proteger, no tenía nada más que arrepentimiento. Había tratado de reconstruir, tratado de invertir en nuevas empresas, pero nadie quería hacer negocios con un hombre que había abandonado a su esposa embarazada. Incluso sus llamados amigos habían desaparecido, ya no tenían ningún uso para él, y Vanessa había pasado al siguiente hombre rico sin siquiera un adiós. Ryan estaba realmente solo, y la peor parte, no importaba cuánto intentara ahogar su culpa en alcohol y aventuras sin sentido. Una imagen lo perseguía, Clay de pie mirándolo como si ya no importara, porque no importaba y nunca volvería a importar. Clay había sentido satisfacción por la caída de Ryan, pero ya no perdía el tiempo pensando en él. Tenía mejores cosas en las que centrarse, como el pequeño negocio que había empezado diseñando ropa de bebé a medida, algo que combinaba su amor por la moda con su nueva vida como madre. Y Daniel, él seguía a su lado sin presionar nunca, esperando solo estar allí. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche trasero viendo la puesta de sol, Clay se giró hacia el Daniel. Murmuró, él la miró dejando su taza de té, y dudó un momento y luego sonrió suavemente. Gracias por todo. Daniel sostuvo su mirada, su expresión gentil. No tienes que agradecerme, Clay negó con la cabeza. Lo hago porque por primera vez en mi vida no siento que solo esté sobreviviendo, siento que realmente estoy viviendo. Daniel tomó su mano apretándola ligeramente. Eso es todo lo que siempre quise para ti, y en ese momento supo que ya no era solo la esposa de alguien, no era solo una mujer que había sido abandonada, era fuerte, independiente, amaba, era ella misma. La imagen final era de Clay parada en la puerta de su casa, su bebé en sus brazos, Daniel de pie junto a ella. Miró el camino por delante sintiendo nada más que gratitud por el dolor que la había formado, por el amor que la había salvado, por la vida que había construido en sus propios términos. Y mientras el viento rozaba suavemente su piel, sonrió porque finalmente entendió algo que nunca había conocido antes. La felicidad no es algo que te dan, es algo que creas, y ella había creado la suya. Cuando Clay entró en su nueva vida, demostró que la fuerza no se trata de dónde vienes, sino de cómo te levantas después de ser rota. Había sido abandonada, traicionada y subestimada, pero al final encontró el amor, propósito y felicidad, no porque alguien se lo diera, sino porque eligió crearlo para sí misma. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Soul Stirring Stories. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia emotiva y poderosa que tocará tu corazón y te recordará la fuerza interior. Gracias por mirar, y recuerda que no importa cuán oscura se vuelva la noche, siempre hay un nuevo amanecer esperándote.